escuchan? Sí. Sí, ya. Gracias. Me presento Patricio Palma, el subgerente de Recursos Humanos. Hoy día estamos citados a las 11, son las 11:03, por lo cual la idea es que seamos puntuales, para hacer una actividad que estaba solicitada a través del mandante, la misma área de seguridad de la gente de Minera Gabriela Mistral, que tiene que ver con todo lo que es el COVID, una actividad que nosotros ya realizamos hace 2 meses en todas las faenas, donde está permitido todo lo que es la participación también de la familia, ya, qué bueno que está Joel también ahí, el administrador de contrato, veo a Cristian Hurtado también, y lo que busca más que nada es dar un apoyo, una guía, ya, respecto de esta condición que nos afecta a todos, ya, de distintas formas. Algunos, a lo mejor hoy día ha sido tema de oportunidades, para los otros ha sido a lo mejor de repente temas de, sobre todo la gente que se ha visto cercana a temas de COVID, temas de pasar malos momentos. Y para eso, hoy día nos acompaña Natalia Correa, que es nuestra consultora, psicóloga clínica. Y también para que ustedes sepan, con la consultora nosotros trabajamos con ellos en la evaluación de semáforos, procesos de reclutamiento y todo este tema que hoy día nos han apoyado, por lo cual, bajo lo que le está comentando, vamos a darle inicio a la presentación dirigida por Natalia. Natalia ahí dará los tiempos para que puedan aportar sus preguntas, dudas, consultas, sin vergüenza, sin duda. La idea es que sea una actividad entretenida, dinámica, que podamos terminar a las 12 en punto, ya como está planificado. Yo les pido tener a todos los micrófonos en silencio, si pueden tener las cámaras activas bien, los micrófonos básicamente para que no se siente el ruido externo. Y Natalia, por favor, para que se pueda presentar y seguir la presentación como tal. Hola, buenos días a todos. Como ya Patricio dijo, mi nombre es Natalia Correa, yo soy psicóloga y consultora en riesgo psicosocial, entre otras cosas, y estoy aquí hoy día para hablarles acerca de cómo manejar la ansiedad en tiempos de COVID, ¿cierto? Este tiempo ha sido complicado para todos. En primer lugar, bueno, yo tengo una presentación preparada, pero me doy cuenta que por Meet, si yo pongo mi presentación, no los veo. Entonces, me gustaría verlos, por eso los invito a los más que puedan, por favor, activar sus cámaras para no sentir que en realidad estamos solos, ¿no es cierto? Y siento que en este tiempo el modificar toda la forma que hemos tenido de comunicarnos ha sido bien complejo. Y por último, para que nos podamos ver, es por eso que voy a usar yo mi torpedo y en algunos momentos, si siento necesario, les voy a presentar, les voy a compartir mi pantalla y mi presentación, pero prefiero que nos veamos, prefiero que compartamos, prefiero verlos y poder hablar con ustedes acerca de estas estrategias para gestionarnos en épocas de crisis, ¿cierto? Básicamente a propósito de la ansiedad. Para nadie es novedad que este ha sido un tiempo, dentro de todo, de mucho aprendizaje. Hemos aprendido cosas parados en un escenario que probablemente nunca pensamos. Yo me remonto así como a mi época de colegio, cuando a uno le enseñaban en ciencias naturales en ese tiempo, así, o biología, que era una pandemia, y de verdad que yo estaba pero muy lejana a entender, a dimensionar lo que esto significaba. A ti te contaban que era así como un virus que se propagaba por todo el mundo, pero de verdad que las dimensiones uno nunca se las puede imaginar, es muy distinto vivirlo, y estar dentro es como meterte en una caja, ¿no es cierto?, donde la caja la sacuden y tú no sabes qué está pasando afuera, por ser una situación precisamente desconocida. Entonces no es extraño que sintamos que hayamos experimentado una montaña rusa de emociones en este tiempo.
¿cierto? A algunos les pegó de una manera mucho más emotiva y se fueron más para adentro y a lo mejor reflexionamos acerca de los afectos. A otros les pegó como con esta suerte de enojo, ¿no? Que por qué tenemos que estar encerrados, que por qué tenemos que cambiar. Y así nos hemos ido desenvolviendo en el tiempo y hemos aprendido a manejarnos de las formas que nos han sido más funcionales, ¿no? Y evidentemente nos queda mucho tiempo más de aprendizaje. Entonces lo primero que quiero comentarle es que entendamos un poquito qué es la ansiedad. La ansiedad es básicamente un mecanismo de defensa que nos mantiene alerta frente a un peligro inminente, ¿ya? O sea, la ansiedad se relaciona un poquito con la emoción del miedo, pero el miedo es una emoción que es funcional si yo lo siento en un grado aceptable, ¿no? Ejemplo, si yo veo una araña y a mí, yo sé que la araña es una araña de rincón, lo más probable es que yo voy a hacer algún mecanismo, voy a accionar algún mecanismo que me permita defenderme de esa araña. Yo creo que en ningún caso alguien que tenga conciencia, ¿no?, de que la araña es peligrosa, vas a ir a querer domesticar la araña, ¿no es cierto? Entonces yo o voy a matar la araña, o me voy a alejar de la araña, o si le tengo terror yo voy a gritar y voy a pedir que me ayuden con la araña. Entonces, el miedo es un mecanismo defensivo, ¿cierto?, que me moviliza para protegerme. Ahora, ¿qué pasa con la ansiedad? La ansiedad es un miedo excesivo, ¿no es cierto?, a algo que me resulta amenazante. Entonces, la ansiedad se vuelve problemática cuando uno está viviendo constantemente en el futuro, ¿no es cierto?, y queriendo controlar ese futuro. Porque, por ejemplo, yo puedo pensar que mañana o en un mes más vamos a seguir usando mascarilla y vamos a tener que seguir con las medidas de cuidado, ¿cierto? Ya, y ahí yo estoy pensando en el futuro. Y eso no es problemático. Lo problemático es que yo quiera controlar ese futuro y diga, no, es que yo me rehúso y me niego a seguir usando mascarilla, porque eso no puede ser. Esa es una parte del futuro que yo no puedo controlar. Entonces es muy distinto prever el futuro que controlar el futuro. Y cuando yo intento controlar el futuro, viene, ¿cierto?, esta anticipación a las cosas de una manera que es negativa, pesimista o catastrófica. Entonces empiezo a pensar en lo que no puedo hacer, en lo que no va a pasar, en lo que no puedo lograr y en lo terrible finalmente que podría ser el futuro si es que yo no pienso ni voy a lograr esto que a mí me gustaría controlar. ¿Se entiende? La ansiedad se vive como en una cadenita, ¿cierto? En una cadena. Es una cadena donde hay distintos eslabones. El primero es un eslabón que nosotros le llamamos cognitivo, que tiene que ver con los pensamientos. O sea, yo pienso tal cosa. O sea, pienso que hay un virus afuera y que eventualmente me podría contagiar, ¿cierto? Y eso me genera una emoción que podría ser miedo. Y esa emoción genera síntomas físicos, porque el organismo está tan bien preparado que está todo ligado. O sea, yo siento algo y eso que siento manda señales a mi sistema nervioso para que se prepare y tenga las reacciones necesarias para hacer frente a lo que indica esa emoción. En este caso, la emoción del miedo manda al sistema nervioso que se activen todas esas hormonas que se utilizan para hacer frente al estrés, ¿cierto? Y que tiene que ver con la adrenalina, por ejemplo, que me da energías como para movilizarme, para correr o para luchar, que son los dos mecanismos más utilizados, ¿cierto?, cuando uno siente ansiedad. Y entonces vienen estos síntomas físicos que puede ser aumento de la frecuencia cardíaca,
probablemente haga yo respiraciones más cortitas y me sienta más agitado. Eso como consecuencia tiene el que yo sienta que a veces me falta el aire, ¿cierto? Y todo esto también tiene como desencadenante una conducta. Y esa conducta es como lo que yo les mencionaba, que puede ser las conductas del circuito de la ansiedad o del estrés, que son conductas de lucha para defenderme, conductas de huida, que también son para defenderme, y en los casos extremos, conductas que tienen que ver con el congelamiento, ¿cierto? O el colapso. ¿Ya? Cuando yo me congelo, he fijado cuando yo he vivido una situación como tan estresante o alguien que yo conozco ha vivido una situación tan estresante que me dice, me quedé helado o me quedé helada, no pude reaccionar. Claro, efectivamente eso tiene que ver con que sus mecanismos de defensa del sistema nervioso se activaron a tal punto que yo me paralicé. Entonces no pude hacer nada y toda esa energía que se preparó para luchar o para huir, ¿cierto? Para defenderme, se quedó atascada dentro de mi cuerpo porque no pude hacer nada. Y eso es lo que nosotros conocemos como cuando hay un trauma, ¿ya? Cuando no me pude defender de una situación amenazante. Entonces, ¿cómo podríamos identificar la ansiedad? A través de los síntomas físicos, por ejemplo, yo creo que hay muchas personas que pueden haber dicho, no, si en realidad yo no me sentí nerviosa, no me ha pasado nada con esto, no, si no estoy nervioso, pero resulta que presentamos síntomas somáticos, como por ejemplo que me duelen los músculos, que me duele la espalda, que tengo sensación de falta de aire, que me duele la cabeza y no sé por qué, ¿cierto? Que siento como el cuello súper tenso, la espalda súper tensa, o tengo dolores que no son usuales que yo tenía, ¿cierto? También la podemos reconocer por los síntomas cognitivos, que son pensamientos perturbadores que nos anticipan, ¿cierto?, a cómo van a salir las cosas, y generalmente son pensamientos que no son tan positivos, ¿cierto?, o pensamientos que son reiterativos, ¿no? Cuando yo pienso mucho y le doy vuelta, que eso es lo que nosotros conocemos como la rumiación mental, así como el masticar, ¿cierto? De los animalitos cuando comen, y uno le mastica la idea y no se te vaya, si uno se queda como pegado con algo, y en la noche resulta que tengo problemas para dormir, porque le doy con esa idea. ¿Sí? Y también tengo síntomas emocionales, se reconoce por síntomas emocionales, que puede ser como la preocupación, la incertidumbre por el futuro, qué va a pasar, y me pregunto, ¿cierto? Miedo, y también la irritabilidad, que cuando estamos en periodos en donde es más complejo salir, la irritabilidad igual nos pasa la cuenta, porque estamos en un periodo en donde, como no podemos salir libremente como antes, hemos pasado mucho más tiempo en casa, mucho más tiempo juntos entre todos, y si resulta que yo estoy más irritable, es muy común que las dificultades, ¿cierto?, los conflictos entre las familias se puedan haber agudizado. Piensen ustedes, vamos a ver, yo no sé si se ve bien mi mano, ¿se ve? ¿Me pueden hacer así? Ya. Piensen ustedes que esto, mi mano, es como el sistema nervioso. Esta parte de acá, ¿cierto?, como de mi muñeca y mi antebrazo, corresponde al sistema nervioso autónomo, que es la parte más primitiva del cerebro, ¿ya? Acá tengo todo lo que es el cerebro, ¿cierto?, y lo que se encarga más de las funciones ejecutivas. Y esto está cubierto acá, mi dedo pulgar, está la amígdala, que es una almendrita chiquitita que tiene que ver con el control de las emociones. Entonces la amígdala está aquí, ¿cierto?, en mi parte donde está el sistema nervioso central, y está cubierta, ¿cierto?, tapadita. Pero en los seres humanos se ha desarrollado la corteza cerebral, que es como una tapita, ¿ya?
que lo tapa toda esta estructura. Entonces, cuando nosotros estamos en situaciones de estrés, sucede que nuestro tallo cerebral se activa. Entonces manda señales, ¿cierto?, a toda mi corteza cerebral, o sea, a toda la parte del cerebro, ¿cierto?, de este cerebro que es más primitivo y que tiene relación con las conductas de lucha y huida, que son para defenderme de los peligros, ¿cierto? Y aquí yo tengo este otro, que es el que regula. Por ejemplo, si tengo una señal de lucha, yo sé que socialmente no me va a poner a pelear con la gente, a agarrarme a combos. Entonces, que es como más evolucionado, esta tapita, controla, ¿ya? Que yo no me salga de madre, ¿cierto? Y que reflexione a través de la cognición y diga, no, en realidad no es adecuado agarrarse a combo, entonces no lo voy a hacer. Y voy a buscar otra estrategia. No obstante, en situaciones de alerta, ¿cierto? Cuando se ha activado mi tallo encefálico, cuando yo estoy con la amenaza latente, es como que uno se destapa y esta tapita se sale. Por lo tanto, el filtro que yo tengo, ¿cierto?, no funciona tan bien. Por lo tanto, empiezo a tener conductas como más erráticas. Entonces, imagínense ustedes, si yo estoy con la irritabilidad a flor de piel y estoy así, sin esta tapita. Lo más probable es que conteste mal por cosas que en realidad no tienen tanta importancia, ¿cierto? Que me enoje más por cosas que en realidad no tienen tanta importancia. Porque si yo estuviera con esta tapita aquí, podría decir, no, o sea, es que en realidad esto no es tan importante. No vale la pena que yo me gaste enojado, por eso mejor me voy, no sé, me doy una vuelta, canto una canción, escucho música, no sé, me relajo y no hago atado. Pero si estoy destapado, es mucho más difícil pensar. Por lo tanto, las conductas que yo voy a tener pueden ser más erráticas. Por eso es más frecuente que tengamos un aumento de los conflictos, ¿cierto? Y lo mismo con las cogniciones. Por ejemplo, en situaciones normales, como una pandemia, tenemos que pensar que es como sentir que hay como un virus así que nos está acechando. Y hay gente que de verdad está tan angustiada que se siente como al medio y puros coronavirus así alrededor, así mirándolos con ojos feos, horribles, así como dispuestos a atacar. Entonces, cuando tú percibes la realidad de esa forma, ¿cierto? Porque hay que pensar que a todos les ha afectado de manera distinta. Hay gente que se ha asustado más, gente que se ha asustado menos, gente que no cree, ¿cierto? Todos lo hemos tomado de una manera distinta. Pero pongamos, por ejemplo, la gente que le ha tomado mucho más miedo y se siente ahí, paradita al medio con los coronavirus ahí acechando. Esa persona, lo más probable es que, como yo les dije, con esto de las cogniciones, de los pensamientos repetitivos que nos va generando la ansiedad, piense todo el día en eso, en que se puede contagiar y en cómo me cuidé. Yo he visto en la consulta, por ejemplo, gente que tiene que seguir las rutinas muy específicamente y aún así las rutinas, los protocolos como de seguridad, por decirlo de alguna forma, en que uno se ha puesto como de limpiar las cosas, de usar la mascarilla, de desinfectar todo, ¿cierto? Y si no lo siguen al pie de la letra, sienten que se han equivocado y sienten así como que ya se contagiaron. Y vienen estos pensamientos que van creando, ¿cierto?, la sensación, que no es real, probablemente, de asociar todo a esto que es el COVID. Por ejemplo, me duele la garganta. Y empiezo, entonces, ¿y si es coronavirus? ¿Y si contagio a mi familia? Y no debí salir. Es que todo es mi culpa. ¿Y si les pasa algo a mis seres queridos? Entonces, el pensamiento catastrófico va dando rienda suelta, porque los pensamientos catastróficos son súper poco amigables, porque es como que ellos se toman de la mano, así como que se buscan. Entonces uno viene y el otro, y viene el otro, y el otro, y el otro. Entonces de un pensamiento catastrófico tenemos muchos. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Primero, entender que esta es una situación que nadie esperaba, ¿cierto? Por lo tanto, estamos todos aprendiendo de este proceso y tratando de entender este proceso.
Entender este proceso ha requerido ya de varias etapas, ¿cierto? La primera es que a uno le caiga la teja que en realidad esta cuestión es bien complicada y hay que poner todos tenemos que poner de nuestra parte. Yo creo que ese proceso ya pasó un poco, ¿cierto? A lo mejor todos veíamos esto cuando estaba en Chile, todavía no llegaba a Chile como súper lejano, como que pensábamos que nosotros no nos iba a pasar, de pronto llegó, estuvo en Talca, y nosotros dijimos, no, si para acá no va a llegar donde estamos. Al final hemos ido entendiendo que este proceso nos ha llegado a todos. Y lo primero que sucede en la vida de una persona cuando ocurren cosas como las que estamos viviendo es algo similar a vivir un duelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos viviendo el duelo por la vida que perdimos, ¿cierto? Porque ya no podemos salir libremente, porque tenemos que usar la mascarilla, ¿cierto? Porque tenemos que andar con el alcohol gel para todos lados, porque tenemos que cuidarnos de una forma distinta, porque tenemos que poner atención a cosas que antes no poníamos atención, porque ya no podemos ir donde quisiéramos, ni juntarnos como quisiéramos, ni abrazarnos como quisiéramos. Entonces, se ha vivido, ¿cierto?, un duelo, y también se ha generado una situación de shock. Estamos en un símil a un shock. ¿Por qué? Porque, como ya les decía antes, esta es una situación en donde uno se siente amenazado. Por lo tanto, todo nuestro sistema nervioso está constantemente trabajando para adecuarse a esta situación. Por eso, no es raro que nos sintamos más cansados, por ejemplo. Y de repente ustedes pueden estar en su día de descanso y uno está pero muerto, cansado, y se pregunta, ¿y de qué? Si en verdad no he hecho nada, porque como no he podido salir y etcétera, estoy cansado ¿de qué? Estoy cansado justamente de eso, de todo este proceso, porque los procesos que está haciendo nuestro sistema nervioso para ajustarse a lo que está sucediendo son constantes. El sistema nervioso, aunque yo no lo vea, y aunque yo me sienta tranquilo o no esté consciente de que estoy en estado de estrés, está constantemente trabajando, porque este es un estrés constante. Por tanto, es natural que me voy a sentir más fatigado. ¿Y qué significa esto? Que si yo sé que es natural que me voy a sentir fatigado, también necesito hacer cosas que me permitan darme mis descansos, ¿no? Es muy importante permitirse los descansos, hacer cosas que te ayuden a relajar este sistema nervioso. Ahora, otra cosa súper importante de entender, que estos procesos que yo les estoy hablando, el duelo, el shock, cada persona tiene su ritmo personal. Por lo tanto, a lo mejor yo siento que no me pasa nada, pero mi señora, mi hija, mi hijo, mi compañero, quien sea, está viviendo a un ritmo distinto. Entonces yo lo miro y digo así como, oye, pero qué exagerado, oye, pero qué exagerado. No es exagerado, ¿no? Está a su propio ritmo. No todos a lo mejor tienen la capacidad de resistencia que tengo yo. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante chequear en qué estoy, en qué proceso estoy y qué cosas estoy haciendo por mí para enfrentar de mejor manera este proceso. Porque hay una cosa súper importante de entender, y es que si tú no estás bien, nadie está bien. Esto es como por ejemplo, si yo no estoy bien, yo no puedo pretender que mis hijos estén bien, ¿no? Esto es igual como se da, ¿no es cierto?, en las recomendaciones de los aviones, que se dice que en caso de emergencia, ¿cierto?, uno tiene que asistirse uno y ponerse la máscara uno con el oxígeno, y después asistir a los niños. Claro, porque si yo no estoy bien, yo no puedo asistir a otra persona. Nosotros los seres humanos, nuestro sistema nervioso tiene unas estructuras que se llaman neuronas espejo. Y las neuronas espejo implican que cuando yo estoy con otras personas y esa persona me mira, se activan mis mismas zonas cerebrales que las de esa persona que yo tengo al frente, si yo observo con atención su comportamiento. Y esto es súper útil, sobre todo para trabajar con niños. Si yo, por ejemplo, viví un temblor
Y resulta que yo le tengo súper miedo a los temblores y mi hijo no conoce los temblores y yo me pongo a gritar como chancho, ¿cierto? Y arranco y todo terrible. Lo más probable es que mi hijo o mi hija se estrese con esa conducta, porque su cerebro va a activar las mismas zonas cerebrales a propósito de las neuronas espejo que se están activando en mí. Y esas son las zonas del pánico. En cambio, si yo estoy más o menos en calma, yo voy a transmitir esa calma. Por tanto, por contacto, ¿cierto? A propósito de esas neuronas espejo, yo voy a poder transmitir mi calma en el otro. Por eso es tan importante cuidar de sí mismo y procurar estar bien tú para que todos estén bien. Esto no implica hacer cosas solo para mí, ¿cierto? Y yo decir, no, es que yo tengo que descansar, y cuando había que hacer tarea con los niños, decir, no, chao, decirle a la señora, hazte cargo tú, porque yo tengo que descansar, porque la psicóloga dijo que tenía que estar bien. No se trata de eso, pero se trata de ejercer conductas de autocuidado que me permitan estar bien, evidentemente sin olvidarme del resto, ¿sí? Sin transgredir los límites de mi sistema familiar o de mi sistema laboral, pero sí hacer cosas que a mí me hagan bien. Es importante ser preventivo del colapso en estas circunstancias de alto estrés. Y para ser preventivo del colapso y hacer cosas por mí, para yo estar bien, lo primero que debo hacer es encontrar una estrategia personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que debo buscar algo que a mí me haga bien, ¿cierto? Que a mí me relaje. Porque, por ejemplo, esta psicóloga podría decir, ¿saben qué? Chiquillos y chiquillas, si es que hay alguna chiquilla conectada, no sé, no veo ninguna, pero por si acaso, chiquillos y chiquillas, a mí me relaja mucho y me saca mucho del... Ahí está una chiquilla, muy bien. Y me saca mucho de la realidad el tejer, pero no los voy a mandar a todos a tejer, porque el que no sabe tejer va a ser una tortura y va a ser un estrés, pero terrible el tratar de seguir mi recomendación. Por lo tanto, cada uno debe buscar su estrategia personal, ¿cierto? Primero, entendiendo que lo perfecto es enemigo de lo bueno, sobre todo en estos tiempos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Estamos fatigados, ¿cierto? Estamos más tiempo en casa. Es muy probable que nuestras casas estén más desordenadas o se ensucien más que lo habitual, ¿sí o no? Yo hoy día me fijé en mi escalera y mi escalera tiene marcas de pies que en la vida había tenido, ¿ya? Entonces, porque estamos usando más las casas y con más gente. Por lo tanto, yo no puedo pretender que mi casa brille, porque en esa casa vive gente y porque no tengo la batería que tenía, ¿cierto?, antes de que pasara esto. Piensen ustedes que mi sistema nervioso está constantemente trabajando. Por lo tanto, el que esté limpio está bien. No tiene por qué estar impecable y reluciente, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó esta pandemia y empezamos a cuarentenarnos, yo leí mucho memes y cosas que decían, el que ve esta pandemia no se leyó un libro, no hizo no sé qué otra cuestión y había que hacer un montón, no hizo deporte y no hizo un montón de cuestiones, es como que es una excusa al tiempo, porque ahora sí hay tiempo. Y en realidad eso no es así, po. Si estamos empleando el tiempo en sobrevivir, o sea, no me voy a poner yo a exigir, además de tener que hacer esto, lo otro, y no sé cuántos cursos, no sé qué. Si a usted le gusta y eso le distrae, perfecto. El deporte es muy bien. Leer un libro, muy bien. Puede ser parte de su estrategia como un pasatiempo, ¿cierto? Pero hay que tener una exigencia que sea acorde,
no autoexigirse demasiado, ¿cierto? Porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y aquí vienen los auto-boicot, por ejemplo, cuando las cosas no están funcionando y saliendo perfectas como yo las creo en mi mente, empiezo a decir cosas como, no soy lo suficientemente bueno, no puedo hacer esto. O cuando empiezo a compararme con lo que hace el del lado, por ejemplo, ¿por qué a este le sale esta cosa y yo no puedo? ¿Cierto? Lo importante es mirarme yo hacia adentro y tomarme un tiempo para bajar la presión, haciendo lo que funcione, que tiene que ver con estos pasatiempos que yo les digo. Encontrar esos pasatiempos que te relajen. Si te gusta hacer muebles, haz un mueble. Si te gusta tejer, teje. Si te gusta pintar, pinta. ¿Cierto? La naturaleza también es un muy buen relajante del sistema nervioso. Los que viven en lugares donde tienen la fortuna de tener, por ejemplo, ver por su ventana vegetación verde, úsenlo y miren y dense el tiempo, ¿cierto?, de mirar, de conectar con eso verde. Si no tengo tiempo, ¿qué puedo hacer? Puedo mirar fotos de paisajes naturales, de naturaleza bonitas, por ahí las busco en el computador, o puedo también traer fotos, ¿cierto? Encontrar fotos de momentos en donde yo estuve muy feliz, muy contento o muy contenta, donde lo pasé muy bien, y evocar esos pensamientos positivos que me genera el haber estado en esos lugares, ¿cierto? Y eso también es un calmante para el sistema nervioso, ¿ya? Y utilizar muy bien los sentidos. Hay mucha actividad, por ejemplo, para los niños sobre todo, de pintar, de dibujar, donde puedan ocupar las manos, ¿cierto? Nosotros eliminamos ansiedad a través de las manos. Entonces, por eso se ha fijado que venden las pelotitas, esas pelotitas antiestrés que uno las aprieta, que son como blanditas. Y eso se usa precisamente porque uno elimina ansiedad a través de sus manitos, ¿ya? Y hay una cosa que es muy fundamental y que es algo que conocemos y hacemos todos los días, pero no somos conscientes de ello. Y que tiene que ver con la respiración. La respiración es un sedante del sistema nervioso muy potente, pero hay que ser consciente de esta respiración. Por lo tanto, debo conectar con ese aire que entra y ese aire que sale. ¿Sí? Hay muchas técnicas de respiración, pero las más básicas y fáciles de recordar, por ejemplo, son, miren, vamos a hacer el ejercicio. Ustedes que están sentados se van a sentar con la espalda lo más derecha que puedan, van a poner una mano en el abdomen y la idea es tomar aire, ¿cierto? Y que la guatita se infle. Y luego botamos ese aire y que la guatita se desinfle. Por lo menos hacemos unas 4 repeticiones. Entonces, intentémoslo, vamos. Toma aire y bota. Toma aire y bota. Toma aire y bota. Toma aire y bota. Y fíjense cómo se siente el cuerpo después de haber sido consciente de estas respiraciones. Es mucho más como que uno está más, lo que llamamos enraizado, ¿no? Como con los pies en la tierra, como sintiendo más. Este tipo de ejercicio, que si yo les digo, no nos demoramos un minuto, nos demoramos solo unos segundos, es muy importante tomarse el tiempo durante el día y repetirlo, por ejemplo, unas 10 veces en el día. ¿Por qué? Porque
conectar con la respiración en momentos de alto estrés, cuando yo estoy ansioso, es mucho más difícil. Pero si yo tengo mi diafragma entrenado para que solo, ¿cierto?, se infle cuando yo estoy respirando, cuando yo entreno mi respiración en hacer una respiración correcta, es mucho más fácil evocar esa sensación de calma cuando yo estoy en un momento como de alta ansiedad. Entonces, tarea para la casa. Ojalá tener un momento de ocupar unos segundos del día durante, no sé, lo que puedan. Yo digo 10 veces en el día, pero no me vayan a decir ustedes, no, es que no puedo porque es imposible hacerlo 10 veces en el día. Si no es 10 veces y puede una vez, hágalo. Si puede 5 veces, fantástico. Y si puede 10 veces, bien también. Pero ahí cada uno tiene que ir distribuyendo su tiempo y entrenando esta respiración, porque la respiración es la herramienta más potente que tenemos para trabajar la ansiedad. Con los niños, la respiración también se puede entrenar de una forma muy entretenida. Por ejemplo, podemos hacer esto mismo y decirle al niño, ya, nos vamos a sentar. A los niños les gusta mucho hacer las cosas con uno, que uno comparta con ellos y haga el ejercicio con ellos. Entonces les podemos decir, nos vamos a sentar y vamos a imaginar que en la pancita tú tienes un globo. Y cuando yo diga 1, 2, 3, vamos a empezar a inflar el globo. Y entonces contamos 1, 2, 3 y ellos inflan la panza, ¿cierto? Y vamos a botar en 3 tiempos también para que se desinfle ese globo. 1, 2, 3, ¿sí? Y vamos entrenando con ellos la respiración. Entrenar con los niños la respiración también va a ser un tremendo salvavidas, por ejemplo, en momentos en donde ellos estén en crisis o en pataleta, sobre todo los más chiquititos, ¿ya? Y podemos decirle también a los más chiquititos otra dinámica de respiración y podemos decirle, mira, aquí tengo una flor y aquí tengo una vela. Ya, los que son más lúdicos y los niños son más chiquititos, no sé, 2 años y son como más concretos, pueden dibujarse el monito, ¿cierto?, en cada dedo. Entonces les vamos a mostrar y les vamos a decir, mira, huele la flor. Y el niño la huele. Y ahora sopla la vela. Huele la flor. Y sopla la vela. Y vamos entrenando esa respiración con los niños desde más chiquititos. Y eso nos va a ir ayudando a que después, en momentos donde ellos estén en pataleta o en crisis, les recordemos, a ver, huele la flor, sopla la vela. Huele la flor, sopla la vela. Ahora que estoy hablando con los niños, quiero comentarles que es muy importante el tono de voz que yo utilizo con los niños. Por esto mismo de las neuronas espejo, el tono de voz y la actitud que yo uso con ellos cuando estoy invitándolos a la calma, ¿cierto?, a que respiren. Si yo estoy alterado o alterada y le digo, huele la flor, sopla la vela, huele la flor, ¿ustedes creen que se van a relajar? No, tal vez que no. Por lo tanto, es muy importante que el adulto que está haciendo este ejercicio con el niño esté autorregulado. Y para eso, yo tengo que haber hecho mis respiraciones previas, haber hecho mi conciencia del cuerpo, ¿cierto? Y estar estableciendo una rutina que sea de autocuidado, de cuidarme yo mismo o yo misma. ¿Sí? En momentos de alto estrés es súper frecuente que uno le suceda lo que nosotros en psicología llamamos como mecanismo de defensa, como desestructurarse. ¿Qué es desestructurarse? Desestructurarse es desarmarse, es sentir como que mi cuerpo está en cualquier parte y en distintos pedazos, ¿no? ¿Ustedes se han fijado cuando uno dice, oh, sí, no sé dónde tengo la cabeza, no sé dónde tenía la cabeza? Esa sensación como de estar fuera del cuerpo.
Eso es como similar a desestructurarse. Por lo tanto, otro ejercicio importante que podemos hacer es hacer conciencia de nuestro cuerpo. Y asimismo, como vamos a tener esta conciencia y este control de la respiración, mira, vamos a hacer lo siguiente. Cierren los ojitos, intenten tenerlos cerrados y empiecen a controlar esa respiración, tomando aire, botando, haciéndose consciente de cómo el aire entra, cómo el aire sale. Y vamos a recordar que el cuerpo acumula la tensión en lugares sin darnos cuenta. Por lo tanto, anda pensando y visualiza dónde está tu cabeza en tu cuerpo. Siente tu frente. Suelta la tensión que se acumula entre tus cejas. Si no te sale soltar esa tensión, puedes apretar entre el entrecejo y luego lo sueltas. Y ahora toma conciencia de tu mandíbula y fíjate si allí hay alguna tensión. Observa cómo al tomar conciencia de ese lugar de tu cuerpo se va sintiendo la tensión y poco a poco, mientras más consciente eres, vas permitiendo que ese lugar se relaje. Ahora observa tu cuello y masajea tu cuello y muévelo muy despacito en forma circular. Lentamente, sin forzar algún dolor, sin que duela. Si duele, lo dejamos hasta donde lleguemos, en donde no haya dolor. Y ahora pon atención en tus hombros. Y puedes mover tus hombros muy lentamente, también en forma circular. Y vamos a hacernos conscientes ahora de nuestra espalda y observar las tensiones que hay ahí. Respira profundo y visualiza tu espalda, ubícala, siéntela, como es parte del todo de tu cuerpo. Y lentamente vas a ir acercando tu mentón hacia el pecho, con la pelita hacia el pecho, muy suavecito, y vamos permitiendo que esa espalda se estire. Y luego volvemos a la posición inicial y fíjate cómo está tu espalda y todo tu cuerpo ahora. Puedes imaginarte que te estás despertando en la mañana y vas a estirar tus brazos hacia arriba, juntando tal vez aquí la palma, así las manitos, los deditos cruzados, y te vas a estirar. Y podemos ir de un lado hacia el otro lado. Y tomamos una respiración profunda
y bajamos suavecito. Y chequea cómo va quedando tu espalda, cómo se van soltando esas tensiones. Y así puedes ir siendo consciente, ¿cierto?, del resto de tu cuerpo. Observa y siente tus piernas. Y observa y siente si es que estás sentado o sentada con los pies apoyados en el piso. Observa y siente la planta de los pies en la superficie que te une al piso. Y conecta con esa sensación que te da el estar sostenido por una superficie estable. Y respira profundo. Y cuando estés listo, lista, vas a abrir tus ojitos lentamente. Y fíjense cómo es la sensación del cuerpo después de este ejercicio. ¿Se siente distinto? ¿Sí? ¿Me pueden hacer con su dedito? Eso, ahí sí lo veo. Entonces, estos pequeños ejercicios yo los puedo ir utilizando. En algún momento, si ustedes se fijan, ocupando 5 minutos menos. ¿Ya? Y con los niños esto también se puede hacer, porque yo, por ejemplo, el estiramiento de la espalda, yo le puedo decir, hoy vamos a imaginar que somos unos gatos. Y los gatos, ¿cómo son los gatos? Los gatos se estiran y nos vamos a estirar como un gato. A ver, y llegando bien arriba al techo, y el gato se va para un lado, y el gato se va para el otro, y luego volvemos. Entonces, todo depende de cómo transformamos la actividad también para los niños. ¿Ya? Podemos jugar a esto, ¿no? A ser gatos. Otra cosa súper importante, la forma de moverse y la forma de respirar. Cuando yo tengo ansiedad, cuando estoy ansioso, ahí está el gato. Hola, un gato. Las respiraciones suelen ser mucho más cortitas y por ende más rápidas. Entonces, el lograr cambiar el ritmo de esa respiración también es un potente sedante, porque eso le transmite al sistema nervioso que el dinosaurio ya se fue, que podemos estar en calma, porque el sistema nervioso me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué está respirando así lento? Si estamos alterados y hay que reunir energía para defenderse del dinosaurio que está ahí afuera. Y el sistema nervioso va a decir, no, es que el dinosaurio ya pasó, por eso estamos respirando más lento. Lo mismo cuando me muevo lento, ¿no? Si ustedes se fijan, cuando uno se pone nervioso, como que necesita hacer cosas y necesita moverse y como que todo rápido. Entonces podemos intentar una caminata lenta, ¿cierto? Movernos lento, porque los movimientos lentos nos traen la conciencia corporal, nos permiten darnos cuenta de dónde están las partes de nuestro cuerpo. ¿Ya? Con los niños, ¿qué podemos hacer? Cuando uno ve a los niños medio hiperventilados y que se mueven y que para acá, para allá, para allá, para allá y no paran, probablemente eso puede ser porque estén ansiosos. Entonces, ¿qué les vamos a decir? Los vamos a invitar a jugar al juego del robot o las tortugas, depende de lo que les guste más a los niños. Entonces nos vamos a mover como tortugas y vamos a hacer todo como tortugas o como robot. Entonces vamos a tocar agua como robot, como tortuga, muy lento, y hacemos una actividad muy lento, y hablamos lento, y todo lento. Y eso ayuda a bajar, a calmar el sistema nervioso. ¿Ya? También les podemos enseñar a respirar con nuestras manos. La idea es que no se esté mirando la mano, pero yo lo voy a hacer así para mostrarles cómo. Partimos de aquí. ¿Me ven la mano o no? ¿Se ve la cámara completa la mano? Ya. Partimos de aquí. Entonces le vamos a decir al niño, mira, vamos a respirar y cada vez que subamos,
Vamos a tomar aire, ¿ya? Partimos de aquí. Y cada vez que baje, voy a botar el aire. Y llegamos de nuevo donde partimos. Y volvemos. Y nos devolvemos, botando. Y de nuevo. Y botamos. Y de nuevo. Y botamos. Y volvemos. Entonces la idea es que vamos mirando el dedito como va avanzando al mismo ritmo que vamos respirando, y eso ya es otra estrategia de respiración que podemos hacer nosotros grandes y los niños también. ¿Ya? Ahora, es súper importante dentro de la estrategia personal, por ejemplo, si ustedes tienen dificultades para dormir, tener algún ritual antes de dormir. Por ejemplo, hay personas que se activan mucho, que son muy sensibles, y toda la estimulación del día, personas, adultos y niños, toda la estimulación del día llega a la noche y no se pueden desconectar. Entonces necesitamos una rutina como de desconexión. ¿Qué implica esa rutina de desconexión? Cada uno buscará su propia estrategia. Pero es súper importante, por ejemplo, no sé, a alguno le resultará tomarse un tecito, a otro le resultará, no sé, escuchar música lenta, leer un libro, lo que no debemos hacer en la noche. Por ejemplo, antes de dormir, usar mucho cosas que te estimulen, como por ejemplo las pantallas. El celular, ¿cierto? Uno tiene como la costumbre, ¿no? Así como de revisar las redes sociales, por ejemplo, la noche antes de dormir, y después uno dice, oh, no sé por qué no me quedo dormido. Y claro, eso es súper estimulante, ¿no? La pantalla y la información de la red social es súper estimulante, entonces es súper importante bajar la estimulación. Si yo sé que me cuesta quedarme dormido, probablemente es porque termino sobreestimulado el día, ¿ya? Y bueno, evidentemente no consumir sustancias estimulantes como café cerca de la noche, ¿cierto? Ahora, quiero llegar a un tema súper importante. Probablemente hay algunos de ustedes que les ha tocado como vivir situaciones complejas, como por ejemplo la pérdida de algún familiar, la pérdida de algún amigo, la pérdida de algún cercano, de algún ser querido. Y esa es una situación súper compleja que lamentablemente con mucho ejercicio no la podemos cambiar. ¿Qué podemos hacer? Si es una persona muy cercana, lo mejor es recordar a esa persona cercana con las vivencias que yo tuve con esa persona. Porque a veces es súper difícil, porque uno se queda como enganchado en el que no está. Y cuesta mucho la primera etapa, que es la etapa de la aceptación. Mientras no ocurra esa etapa de la aceptación, de asumir que ya no es lo mismo, va a ser muy complejo desarrollar las estrategias que te diga cualquier persona, porque esos son procesos muy individuales. Entonces, ¿qué recomendación podría dar yo con respecto a eso? Intenta recordar a esa persona como lo lindo que fue compartir con esa persona, ¿no? Y no desde la pena, sino desde la fortuna que tuviste de que esa persona hubiese podido compartir contigo en la vida. Yo sé que es súper difícil, pero ese es el camino. Y si a ti te cuesta mucho ese camino, y por ejemplo han pasado 4 meses y tú sigues con la misma pena del primer día, porque uno siempre va a recordar a esa persona que no está. Pero con el tiempo uno lo va recordando con menos pena, ¿no? El recuerdo es como, a lo mejor no con menos pena, sino que con menos dolor, ¿sí? El dolor va decantando, va cicatrizando un poco esa herida. Si han pasado 4 meses y tú sigues con el mismo dolor, es muy importante que pidas ayuda profesional. ¿Por qué?
porque a lo mejor necesitas un empujoncito más para poder seguir avanzando, ¿ya? Si tienes una persona conocida que ha perdido a alguien, ¿qué puedes hacer? Lo más importante es escuchar, casi no opinar tanto, porque lo que esa persona necesita es que tú valides lo que esa persona siente, ¿sí? Por ejemplo, lo peor que le puede pasar a una persona que ha perdido un ser querido es que alguien le diga, oye, pero si ha pasado 4 meses, como, ¿cachai? Como desde el enojo. No, esa persona necesita ser escuchada y necesita no que tú le des una solución, necesitas que tú la escuches y valides lo que esa persona siente, ¿ya? Y otra cosa súper importante es lo que pasa, chiquillos y chiquillas, en los contextos de pareja. Como yo les decía al principio, lo más normal es que puedan agudizarse los conflictos entre pareja o con los hijos, ¿ya? ¿Por qué? Porque pasamos más tiempo juntos y porque estamos todos como más estresados. Por lo tanto, hay cosas que antes nos irritaban y ahora no. O sea, que antes no nos irritaban, perdón, y ahora sí. Entonces, es súper importante entender que en los momentos de alto estrés no hay que tomar decisiones importantes, salvo cosas estrictamente necesarias. O sea, como casos de violencia o cosas como muy graves, hay que tomar una decisión, ¿no? Pero si no, no es momento de decisiones porque cuando uno está con el sistema nervioso así alterado, generalmente no toma las mejores decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos congeniar de mejor forma con las parejas? Intentar darse tiempo individuales, tiempos, permitir que el otro se tome sus tiempos y tener tiempos en conjunto, ¿no? Esto es como pensar como dos columnas. Cuando dos columnas soportan un techo, si las dos columnas están muy juntas, muy pegadas, el techo tambalea porque le queda cojo de los lados, ¿cierto? Si están muy separadas, el techo no se puede poner porque se cae. Entonces necesitamos la distancia necesaria para que el techo se sostenga. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo tiempos yo, a nivel personal, permitiendo que mi pareja también tenga sus tiempos y tener tiempos en conjunto. Aquí es súper importante, yo creo que dos estrategias. Uno, soltar y conceder. ¿Qué quiero decir con esto? Soltar es como soltar lo perfecto, ¿no? Y conceder que pueden haber puntos de desencuentro. Ejemplo concreto. Si a mí me da mucha rabia que las tazas de café queden ahí encima, yo me podría enojar, ¿no? Pero en realidad es tan grave, tengo que preguntarme siempre, así como, ¿es tan grave esto? Es como para enojarse y tener una pelea diaria, porque lo normal es que uno tenga una pelea todos los días con su pareja. Eso no es normal. Yo me puedo molestar por cosas, pero no discutir todos los días, porque eso además me desgasta en esta situación en donde pensemos que estoy bajo de energía. Entonces siempre preguntarse, ¿es tan grave esto? ¿No? ¿Es tan grave como para pelear? ¿Es tan grave como para discutir? ¿Sí? Y con respecto a los tiempos, trabajar en equipo, trabajar en bloque, entender que somos equipo, ¿ya? Y eso es muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la casa viven todos, por lo tanto, ayudarse entre todos, ¿sí? Con distribuirse las tareas, ¿cierto? Los niños también es importante que puedan ayudar en la medida de hacer tareas que ellos puedan hacer, que estén acordes a sus etapas del desarrollo, a sus tiempos, a su edad, ¿sí? Y conceder también tiene que ver con los niños, soltar y conceder, porque, por ejemplo, el adolescente, yo lo mandé a dejar una basura, y no va a querer porque no le gusta dejar la basura, porque en realidad nunca lo ha hecho y no quiere porque es una fome y le vamos a dejar la basura. Entonces yo tengo dos caminos, tres en realidad. Decirle, ya hijo, no vaya, voy yo, que ahí no estamos trabajando en equipo, estoy subvencionando.
Puedo decirle, oye, yo tengo un montón de cosas, cocino todos los días, lavo los platos, hago de todo, y tú, mira, te quejáis por ir a botar la basura, así que vais con la carita llena de risa nomás, que no sirve de nada, porque acuérdense que él va a estar como destapado. Entonces, como yo le expliqué el monito del sistema nervioso, entonces lo más probable es que no esté entendiendo nada, y más encima todo aflore solo su enojo, su rabia. O puedo decirle, sí, como de la forma empática, ¿no? Que es como la cariñosa firmeza que nosotros le conocemos los psicólogos. Decirle, sí, entiendo que no te guste ir a botar la basura, a mí también me carga en realidad, pero necesito que me ayudes con esto. O sea, no le exijo que lo haga con la carita llena de risa, porque entiendo que es súper fome que le cargue. Sin embargo, le digo suavemente que en realidad necesito que me ayude, necesito que lo haga. ¿Sí? Sin opción a que no lo haga, porque en realidad necesito que lo haga. Y ahí ya, si la cosa es muy terrible y tú quieres negociar, vas a negociar y vas a decir, bueno, está bien, a lo mejor no botes la basura, pero tienes que hacer otra cosa. ¿Me entiendes? La idea es que todos colaboren porque funcionen como equipo. ¿Sí? Y en términos como de las desavenencias familiares, lo último que quiero, y con esto quiero cerrar, es evitar utilizar como las palabras extremas, ¿no? Y que sobregeneralizan todo. Cuando yo me enojo y digo, es que tú nunca haces esto, es que tú siempre tal cosa, ¿no? Los nunca y no siempre tienen una impronta, una energía como palabra que es súper potente y que tampoco es cierta. O sea, al final no es que yo nunca haga tal cosa, y si yo digo nunca, tú nunca, también como que lo condeno o la condeno a que en realidad no pueda cambiar. Pues entonces, ¿qué saco con decirle si sé que no va a cambiar? Entonces, no utilizar los nunca, los siempre, es que tú siempre tal cosa, es que tú nunca tal cosa, ¿no? Los nunca y los siempre no son amigos de las relaciones, porque eso nos lleva a sobregeneralizar, ¿ya? Y lo otro también, muy importante, a propósito del uso de las palabras, tiene que ver con, por ejemplo, evitar utilizar palabras así como catastróficas, como es que esto es horrible, es que esto que está pasando es lo peor de la vida, ¿no? Porque ahí como que nosotros le transmitimos señales a nuestro sistema nervioso como que todo es mega ultra grave y es imposible de cambiar. Las palabras tienen como su impronta, como su energía, ¿no? Y se van transmitiendo a nuestro cerebro, y nuestro cerebro finalmente va creando la realidad que queremos que vemos a propósito de esas palabras que nos decimos. Por lo tanto, igual es importante hablarse y hablar de una forma como más amigable, ¿no? Como quitarle la catástrofe a cosas que en realidad no tienen la connotación tan catastrófica. O sea, igual yo sé que el fin de semana no podemos salir y súper fome, pero al final no estamos cuidando si hacemos eso. O sea, no es tan terrible, hay cosas que sí en la vida de verdad merecen la pena como que nos compliquen, pero verificar, ¿no? Si yo digo, esto es terrible, realmente es tan terrible, ¿no? Y preocuparnos, ¿cierto?, por lo que efectivamente merece la pena que nos compliquemos. Y es como limpiando nuestro recipiente de problemas, ¿cierto? Y sacando las cosas que realmente no son tan problemas, al menos no para hacernos cargo en este minuto, ¿ya? Es súper importante que recuerden que no son las cosas que nos pasan, es lo que hacemos con esas cosas que nos pasan, ¿sí? Cómo nos conducimos con eso que nos está pasando, lo que finalmente nos va a llevar al final esperado, a sentirnos con mayor bienestar.
Y ahora sí cerrando, hay una cosa que quiero reforzarles y es a no relajarnos también, porque también se da un fenómeno, ¿cierto? Que cuando ya uno ha transitado más o menos en etapas de esta pandemia, ¿cierto? Ya nos cayó la teja, ya cachamos que en realidad sí es complicado y uno se acostumbra más o menos a vivir de cierta forma, ¿cierto? A convivir con el COVID, por ejemplo, en este caso. Y, y nunca hay que relajarse, no solo del COVID. O sea, los peligros chiquillos siempre están, chiquillos, chiquillas, siempre están y siempre hay que cuidarse, ¿no? Nunca dejar de cuidarse, por muy normal que parezca el estar conviviendo con el peligro. Y eso en todo orden de cosas, o sea, no porque yo vea que no tengo ningún cercano contagiado, por ejemplo, tengo que relajarme y dejar de tener las medidas de autocuidado, ¿no? Lo mismo en su trabajo, o sea, no porque hayan pasado 8 meses donde a nadie le pasó nada, tengo que relajarme y dejar de cumplir con las medidas de seguridad que tengo que cumplir, ¿no? Apelar mucho a la conciencia individual, ¿no? Aquí la clave para cuidarnos es no relajarnos, porque el exceso de relajo, el demasiado relajo, con las medidas de seguridad es un eminente peligro. Así es que cierro con eso y sigo la invitación a no relajarse, porque es tarea de todos que no nos pase nada. ¿Ya? Excelente. Oye, Nati, bueno, agradecer como siempre la charla. Espero que la gente haya captado parte de esto de mensaje y esta guía. Esto es algo que NTC siempre, y para que todos también de alguna forma que Minera Gabriela Mezcal partió con nosotros el 1 de noviembre, ¿verdad? Pero NTC hoy día bajo esta modalidad de pandemia y en general es de hacer varias charlas, de hacer varios tipos de trabajos grupales, reunión vía Zoom, para que nos vayamos acostumbrando. El ideal es que fueran presencial porque se pueden hacer en algunas cosas más dinámicas, pero eso lo va a decir el tiempo a medida que esta pandemia se vaya, lo vaya permitiendo, ¿ya? Yo no sé si hay alguien que quiera hacer algún aporte, alguna consulta o duda que podamos dar el cierre. Vuelvo a reiterar, esto es una guía, es un apoyo, el cuidarse es una obligación de todos, no es solo de los protocolos, de lo que tenga que estar presionando el prevencionista o el administrador, sino de una obligación que tenemos todos de autocuidarnos, ya sea en temas de accidentes como en este tema de pandemia. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Patricia. ¿Sí? Cristian Hurtado aquí. Cristian. Bueno, Vanessa, muy buena la charla, quedó muy claro. El tema del ejercicio igual muy bueno para hacerlo en la casa, con la familia, con los niños, las recomendaciones de los niños súper buenas, las tomé, las voy a hacer con mi pequeña y también aprovechar que estos ejercicios igual aparte de poder hacerse en la casa y todo, también los podemos hacer en el trabajo, dentro de las charlas de 5 minutos, antes de partir los trabajos, pueden ser incluidos estos ejercicios como pausas. Y creo que son súper buenos, pero muy buena la charla, gracias. Excelente. Ya pues, estimados, yo agradecer a todos los que se conectaron en su minuto de descanso. Ya agradecer nuevamente a Natalia, a Cristian, a Camilo, que son los que lograron también un poco la logística de esta actividad. Yo les dejo pasado el mensaje a todos, en definitiva, que este tipo de rutinas van a ser continuas, para que también nos acostumbremos un poco en ETC. Hoy día es de hacer reuniones vía Zoom, es de poder llegar a la gente abajo de esta aplicación para poder un poco avanzar con mensajes, charlas y aportes que se puedan dar. Le agradezco a todos y sí que muchas gracias Natalia, muchachos, a todos los que están en descanso, que puedan seguir su descanso como corresponde y los que están en turno, que tengan un buen turno como tal. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias.